Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas de la mano de Pablo Dreisig desde Argentina. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, aquí de confinado a confinado, pero seguimos hablando de temas que tienen que ver con filosofía e incluso en este caso también con el arte de alguna manera, ¿no? Sí, también con el arte, con la política, porque si unimos arte y política, estamos hablando del Renacimiento italiano, ¿no? Es verdad. Justamente un periodo, diría que no es que esté poco visitado por los estudios judíos, porque ciertamente este, hay una suma de especialistas, de papers, de trabajos sobre ya sea la influencia del pensamiento judío en el Renacimiento italiano, en sus aspectos históricos, en sus aspectos artísticos, como tú decías, por ejemplo, el músico, el maravilloso Salomé Rossi, un músico importantísimo judío del Renacimiento italiano, otro Rossi, Azaria Rossi, un estudioso de las fuentes judías y de las traducciones también del Renacimiento, que es un periodo muy importante también en cuanto a traducciones, recepciones de Aristóteles, sobre todo de Platón, entonces se activa toda esas habilidades, esas facultades judías tradicionales para la traducción, ¿no? Para la traducción de manuscritos, para ser transmisores entre culturas, entonces todo esto se activa en el Renacimiento y por lo tanto, ya sea como eh, transmisores y traductores, o también la influencia, la enorme influencia del pensamiento judío en su faz, en su perfil cabalístico y la influencia en los grandes filósofos del Renacimiento italiano como Ficino, como Pico de la Mirándola, a través de ciertas escuelas, cierta síntesis entre el pensamiento neoplatónico y el pensamiento cabalístico. Bueno, aquí hablando de pensamiento neoplatónico, no podemos dejar de mencionar a León Hebreo, Judá, ¿no? Abravanel, cuyo padre fue el famoso Isaac Abravanel. León Hebreo escribió quizás uno de los tratados más allá del tema judío, o sea que hoy es patrimonio de la filosofía y sobre todo de la filosofía neoplatónica del Renacimiento, que es Diálogos de Amor, un libro maravilloso que está traducido al español. Yo tengo una edición, creo que Tecnos, si no me equivoco, es Tecnos quien la editó, Diálogos de Amor de León Hebreo. La podemos incluir entre las recomendaciones finales de libros. Este, eh, entonces, tenemos una serie de pensadores, resumiendo, que básicamente por el neoplatonismo, que por supuesto era una doctrina eh, con, una, con un fuerte cariz místico, aparte de teórico y especulativo, y toda la influencia de la Cábala, cuya influencia no recayó solo sobre pensadores místicos, sino sobre filósofos, en su sentido más eminente, como decía Ficino, o Picuela Mirándola y el propio Giordano Bruno. Eh, pero yo en la columna de hoy, Jorge, quería hacer referencia a otro aspecto del Renacimiento que ni tiene que ver tanto con el arte, ni tiene que ver tanto con
el pensamiento neoplatónico, hermético, que es el dominio de la política. Y para esto quería rescatar a un pensador eh, que, que es muy conocido entre quienes se especializan en los estudios del Renacimiento. Digamos que hoy hay estudiosos, los norteamericanos lo llaman scholars, es decir, especialistas, no académicos sería la traducción, que se especializan en el Renacimiento como ámbito de estudio. Un pensador que es un inevitable para quien se dedica a los estudios del Renacimiento es Baron. No confundir con otro gran historiador judío, Salo Baron, pero este Hans Baron fue un estudioso del Renacimiento, pero del Renacimiento como fenómeno político. Es muy interesante porque el Hans Baron era un judío alemán, con todo el peso que eso significa, o sea, todo el tema de la Bildung, ¿no? De esos judíos académicos tan característicos de la Alemania del siglo XVIII y XIX, y Hans Baron, que había nacido en Berlín en 1900, murió en 1988, vivió bastante, nació en Berlín, murió en Chicago, y Hans Baron, como decía, es interesante porque él perteneció a este grupo de judíos alemanes que en esta época, hay que decirlo, muchos también se volcaron al Renacimiento como ámbito de estudios. Y no al tema de los judíos en el Renacimiento, sino llegaron a destacarse como grandes estudiosos del Renacimiento en general. Hay que citar a Paul Christeller, bueno, el propio Avi Barbour, del que hablamos una vez. Es decir, hay toda una serie de pensadores judíos que se dedican al Renacimiento. Hans Baron en especial, en principio interesado por estas cuestiones más bien del neoplatonismo, de la astrología en el Renacimiento, un poco de las ciencias, digamos, esa combinación que había en el Renacimiento entre astrología, astronomía, saberes herméticos, un poco movido por estos intereses, recibe un estipendio de la Universidad Alemana de Leipzig, perdón, de Berlín, y viaja a Florencia. Y en Florencia, en 1925, no estamos lejos del ascenso de Mussolini en Italia, en los archivos de Florencia descubre a un filósofo italiano del Renacimiento llamado Aretino, Leonardo Bruno Aretino, y ahí lo que descubre en Aretino es lo que él va a llamar el humanismo cívico, que es un concepto del humanismo cívico. O sea, él descubre, en plena emergencia de los totalitarismos en Europa, si bien el nazismo no había ascendido, ya había movimientos de extrema derecha en Alemania, descubre este modelo político florentino, y queda como fascinado, y realmente hace descubrimientos de textos aparte. Fíjate, Jorge, la analogía, lo interesante, las vueltas de la historia, o sea, el judío alemán en el medio más bien que en el medio, en los presagios, ¿no? En los presagios del totalitarismo, descubre un modelo ideal en la República de Florencia.
pero él incluso se dedica mucho a la figura de el enemigo de la República de Florencia, que era nada más y nada menos que el duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti, que es el que luchó desde Milán contra la República de Florencia. Y él en un escrito, aparte de investigar sobre, sobre Aretino, que era el teórico del civismo, del republicanismo de Florencia, descubre a este enemigo y lo parangona, lo compara, y esto es lo interesante, Jorge, con Hitler. Cuando tiene que describir ese enfrentamiento, y esto tiene que ver por esta cuestión de la historia, cuando hablamos del pasado hablamos del presente. Pero gracias a esa comparación tenemos a este gran erudito, al que hoy podemos leer, que fue Hans Baron, y que descubrió. Luego hay que decir que este descubrimiento hizo que aún hoy muchos estudios de la filosofía política reparen en el humanismo cívico, el así llamado humanismo cívico florentino, como modelo de estudio. Pero no es casual que lo haya descubierto este judío alemán, que huyendo, escapando del nazismo y ya viendo las posibles consecuencias, haya tratado de buscar. Cada historiador, cada filósofo buscó su modelo en diferentes lugares, ¿no? Así como, por ejemplo, Karl Popper, por el contrario, vio en Platón y en esta tradición platónica un enemigo de la libertad, ¿no? Sin embargo, qué interesante que Hans Baron pudo descubrir en Florencia, y para recomendar a nuestros oyentes el texto, que fue difícil aquí, por supuesto que en inglés y hay textos de especialistas y está todo publicado. En español está el libro de Baron publicado, el importante, que se llama En busca del humanismo cívico florentino, lo editó el Fondo de Cultura Económico de México, esa gran editorial a la que le debemos tantos textos, ¿no? Que uno cuando revisa estas columnas ve todo lo que tiene que agradecerle al Fondo de Cultura, que quizás, yo no sé si estará descatalogado o vuelto a editar, pero vale la pena hacer el intento. Así que yo diría que esta sería la recomendación final. Y bueno, y acercarse, por supuesto, vamos a dedicar un programa quizás para hacer una unidad a León Hebreo también, a este gran humanista y neoplatónico del Renacimiento italiano, Judá Abravanel, pero dejamos a nuestros oyentes con esta recomendación. Muy bien, pues con esta recomendación para intentar entender el presente a través de estos ejemplos del pasado, nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por habernos atendido, como siempre, Pablo Dreisig, en estas tensiones filosóficas entre Atenas y Jerusalén. Muchas gracias, Jorge.